tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Ahora quedó ganando el tema de los problemas con la autoridad. Fíjese, es como un tema recurrente, ¿no? La psicopatía, ¿no? La sociopatía, los problemas con la autoridad, todas estas cosas nos van generando como mucha curiosidad, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que pasa, no? De alguna manera, un punto de vista profesional al respecto. Es una cuestión que tiene que ver con los genes, es una cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, cómo se va explicando dependiendo de cómo abordemos el tema. Y este es un tema muy interesante si lo pensamos desde un punto de vista psicoanalítico, porque realmente, si se fija, esto está enlazado no nada más a esta cuestión tal vez que se pudo poner en la encuesta, ¿no? No me gusta que me manden, a mí no me gusta seguir órdenes, ¿no? Sino que lo podríamos llegar a enlazar, por ejemplo, al crimen, ¿no? A la cantidad de criminales que hay. ¿Cuáles son las razones para que haya este tipo de criminales? Criminales violentos, tal vez, criminales de cuello blanco, como se pueden llegar a ver en otros lados. ¿Cuál es nuestra representación de la autoridad? ¿Cómo es que vamos haciendo nuestras estructuras de gobierno y la política? Porque todo esto tiene que ver con ese tipo de jerarquía, si se fijan. Y realmente hay un montón de cosas más que van surgiendo de esta idea de la autoridad. Si lo pensáramos, como le digo, desde el punto de vista psicoanalítico, que es el quehacer de este canal, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, ¿de dónde sale la representación de la autoridad? ¿De dónde sale esta idea moral? ¿No? Porque principalmente estamos hablando de una cuestión moral, porque a veces quisiéramos hacer esta separación, ¿no? Como la ley y lo moral. Ya cuando están separadas la ley y lo moral, como que ya nos estamos metiendo en un aspecto medio maquiavélico de la realidad, ¿no? Por lo general tendría que ver como si fuera el mismo camino, ¿no? La legalidad y la moralidad, ¿no? No podríamos estar hablando de cosas totalmente separadas. Y dentro de nuestro desarrollo, la idea de ley tiene que ver con los límites que se nos van imponiendo. Y la moralidad también. La moralidad tiene que ver con hasta dónde puedo yo ceder, hasta dónde puedo yo obtener ciertas cosas de las personas, cuál es mi espacio en la casa, cuál es mi representación como persona en la sociedad. Y todas estas cosas se van aprendiendo en el hogar. En sí, por ahí hay una idea muy interesante que va a escuchar ahorita una palabra que tal vez ya he escuchado en otros lados, le aseguro que no quiere decir lo mismo, ¿no? Pero se va diciendo, por ejemplo, que el superyo es una situación, es una instancia transgeneracional, ¿no? Ya que escuchamos transgeneracional, decimos, claro, nuestros ancestros, los genes. No, no va por ese lado. Transgeneracional porque hay ciertos aspectos de nuestra moral que nosotros vamos heredando de nuestros padres y de los padres de nuestros abuelos y los abuelos de los bisabuelos y los bisabuelos de los tatarabuelos, y hay muchas cosas que resultan implícitas dentro de ese código de comportamiento, ese código de conducta que vamos siguiendo. Y esto nos va dando una idea de que no es directamente que lo hayamos adquirido de nuestros padres solamente. Los encargados de mandarnos esa información fueron nuestros padres, pero la carga moral viene desde muchas generaciones más atrás, ¿no? Es interesante porque fíjese, dependiendo de cuál es nuestro contexto cultural, cómo nos vamos a encontrar con un fenotipo muy específico de personas por familia, ¿no? Por ejemplo, si son personas de tez clara o si son personas de tez morena. No importa realmente en qué parte del mundo estemos, pero es como si hubiera una cierta separación en colores, así como si estuviéramos separando nuestras crayolas, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué todas mis tías son morenas de pelo oscuro? ¿O por qué todos mis tíos son güeros de ojos claros, ¿no? ¿Cuál es el punto, no? Y los políticos principalmente, ¿por qué? Porque todos en mi familia buscan personas de esa manera. Y fíjese cómo ahí podríamos entender algo de los cánones de belleza de nuestra familia, de lo aceptado, de lo que necesitamos hacer para ser referidos en esa sociedad, en el que, bueno, si todos ellos están teniendo o están buscando parejas de ciertas características, de entrada, yo acabo entendiendo que eso es lo que está permitido en este hogar, que eso es lo bonito, que eso es lo agradable. Nosotros no tenemos una idea intrínseca de la belleza, es algo que se aprende, así como los sabores, así como un montón de cosas que vamos privilegiando en nuestra vida. Entonces, fíjese cómo ese aspecto
tan simple, ¿no? Del tipo de personas con los que nos relacionamos, las personas, el tipo de color de piel que tienen, nos va a traer un cierto comportamiento prejuicioso, por ejemplo, en nuestra adultez, ¿no? Y un cierto conflicto con algunas figuras que tengan o no tengan esas características. Y ahí estamos pensando en cómo algo totalmente irrelevante uno podría pensar, ¿no? De cómo se van seleccionando las personas, las parejas en nuestra casa, nos va a traer ciertos problemas y ciertas como prejuicios alrededor de la autoridad, ¿no? De las personas que nosotros consideramos una autoridad. Porque, otra vez, si nos empezáramos a regresar un poco en todo esto, esto viene de nuestros padres. Nosotros cuando somos pequeños, el mundo es totalmente nuevo para nosotros. Totalmente nuevo, tan nuevo que no sabemos hablar, no sabemos caminar, no sabemos alimentarnos, no sabemos limpiarnos, no sabemos hacer nada. Todo nos lo tienen que enseñar. Todo nos lo tienen que transmitir a estas personas que están cerca. ¿Qué soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué especie soy? ¿Qué sexo tengo? Todas esas cosas, aunque hay partes de la realidad que se van estableciendo frente a nosotros. Fíjese cómo todo esto tiene que ver con el deseo de nuestros padres, ¿no? Desde cómo me nombran a mí, ¿no? Tal vez yo soy hombre, pero me pusieron un nombre femenino, ¿no? Y eso ya tiene un impacto en mí. Esas figuras que van organizando mi mundo, que me van diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es lo que nos va a quedar como una representación de nuestra ley y de la moral. Y esto forzosamente viene de nuestros padres o de las figuras que estaban fungiendo como autoridad dentro de casa. Entonces, fíjese cómo esto lo pudo haber hecho el abuelo, lo pudo haber hecho la madre, el padre, lo pudieron haber hecho todos juntos. Y de ahí es que nosotros vamos instaurando esta idea superyoica, ¿no? Esta instancia superyoica que va a dictar mi moral, que va a dictar cómo yo me llevo con la autoridad, si es algo a lo que le debo de temer, si es algo que debo de ignorar, si es algo a lo que yo debo de retar, por cómo van siendo nuestras experiencias. ¿Cómo van siendo nuestras experiencias con esa autoridad? Fíjese, desde los primeros momentos en los que estamos. Por ejemplo, si yo quiero seguir tomando pecho de mamá, ¿no? Y mamá dice, no, ya no es tiempo, ya no es suficiente, y nos retira. Vamos a hacer un berrinche, vamos a llorar, y nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay alguien que nos está alejando, de que hay alguien que nos está poniendo una limitante, ¿no? Esto mismo, imagínese una situación en donde tenemos a un niño que sigue amamantando, ¿no? Que lo siguen amamantando más bien hasta los 6-7 años. Hay casos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta cómo esa separación nunca ocurrió, esa idea de diferenciación de lo privado, de las partes íntimas de otra persona, no se acabó constituyendo de la misma manera que para otras personas, y ese niño que sigue amamantándose a los 6-7 años, pues ya va a tener una representación muy diferente de la realidad y del mundo que lo rodea, ¿no? Esta misma situación, fíjese cómo es desde dejar de amamantar, desde dormir en un cuarto separado o en una cama separada de los padres, ¿no? Tal vez si no se tiene el espacio, desde el poder nombrar nuestro sexo. Por ejemplo, ¿yo qué soy? ¿Yo soy niño o soy niña? ¿No? ¿Yo cómo me llamo? José o María, ¿no? Por decir los nombres más comunes que tenemos acá. Todas estas cosas nos van dando limitantes, nos van dando, digamos, como barandales alrededor de nuestra vida y de nuestra estructuración mental. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, ¿cómo me llamo? ¿No? ¿Quién soy yo? Y nos dicen, quien tú quieras. Imagínense nada más lo que está pasando, ¿no? Y que esto es una propuesta muy moderna y muy babosa, déjenme le digo, que he escuchado últimamente, ¿no? Que los niños se pongan su nombre cuando crezcan. Que los niños también se cambien los pañales, les vamos a dejar, ¿no? O sea, venga a escuchar las estupideces, ¿no? Que va diciendo algunas personas. Porque, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Yo cómo me llamo? Como tú quieras. Ahí ya queda descolocada esa parte de la realidad. ¿Por qué? Porque entonces hoy puedo ser José, mañana puedo ser un árbol, mañana puedo ser un escarabajo, ¿no? No importa cuál sea mi situación. Ahí no hay algo que me esté limitando, y hay personas que pueden decir, bueno, pues es que claro, porque ahí estamos educando para la libertad. No, lo que estamos educando es que ese niño no acabe de domesticarse, porque hay que recordar que somos animales, ¿no? Es como si tenemos un perrito y decimos que él haga en donde vea conveniente, que él coma cuando vea conveniente. ¿Qué va a pasar con ese perro? Se va a poner de este tamaño y nos va a tener la casa hecho un miadero. Eso es lo que pasa con los niños, es exactamente lo mismo lo que sucede con nosotros, ¿no? No es que tengamos una conexión divina y que nos hagamos buenas personas sin que nos obliguen a ser buenas personas. Eso no sucede. Y ese es el asunto con la autoridad. Esto de la autoridad no nada más tiene que ver con esas limitantes en nuestra persona, sino con alcanzar a entender hasta dónde puedo ir yo en relación con los demás, ¿no? Fíjese qué curioso
en esos primeros momentos. Ahorita estábamos hablando de situaciones muy elementales, ¿no? El nombre, el sexo, la alimentación, dónde dormimos. Pero fíjese cómo, mientras vamos creciendo, se nos van otorgando y se nos van enseñando cosas diferentes alrededor de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Tú no debes de comer con la boca abierta, ¿no? Que de repente son estas ideas como del manual de Carreño, ¿no? De tener una buena y una mala educación, que luego también nos vamos a encontrar con personas que todo esto de la educación dejan que se tome la rienda suelta a su sadismo y bueno, se vuelve una excusa para estar estrangulando a los pequeñitos y para estarnos estrangulando nosotros mismos con ciertas exigencias, ¿no? De cómo debemos de levantar las manos cuando comemos, pero vamos pensando en unas cosas más básicas, ¿no? Que es no comer con la boca abierta. Esto es algo que comúnmente en muchas culturas, no en todas, en Occidente principalmente, es algo que está mal visto, que uno coma con la boca abierta. Pregúntese, ¿por qué está mal visto que comamos con la boca abierta, ¿no? Porque puede llegar a ser algo grotesco y desagradable para los demás ver nuestro bolo alimenticio, aparte del ruido que hacemos cuando mascamos, ¿no? Cuando estamos masticando. Por lo tanto, fíjese ahí cuál es la regla, qué es lo que estamos exigiendo. Ten consideración con el otro. ¿Se fijan? No es nada más que nos sentemos derechitos y que levantemos los codos, no. Es ten una consideración con la otra persona con la que te estás acompañando. ¿Qué es lo que estamos hablando, por ejemplo, cuando le decimos a los niños que se vayan a dormir a su espacio? Este es un espacio de papá y mamá. Esto es algo privado de nosotros. Tú no eres parte de esto. Si se fija, estas ideas son mucho más complejas de lo que nos imaginamos y no tiene que ver con hacer colecho y con que todos estemos durmiendo en la misma colchoneta, sino con que se vayan haciendo estas diferenciaciones en nuestra cabeza. Son diferenciaciones que tienen que ver con cómo nos vamos estructurando, con cuál es el tipo de ansiedad que nosotros vamos a adquirir cuando crezcamos, ¿no? Con dónde están nuestros conflictos, en dónde están nuestras fijaciones, nuestros traumas. Todas estas cosas tienen que ver con esas ideas, con cómo se nos va fundando en nuestro aparato psíquico, cómo es que nos tenemos que comportar con los demás. Ahorita le estaba platicando sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el límite con el otro? Alrededor de la sexualidad también. Fíjese, por ejemplo, cómo dentro de estos primeros momentos tiene que ver con el bañarnos o con el asearnos a nosotros mismos. Y ese es un paso importante también en los niños, que uno podría decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la autoridad? Yo lo que quiero saber es por qué no me gusta hacerle caso a mi jefe. Ahí es en donde vamos a encontrar estos conflictos, pero fíjese todos los impactos que va teniendo. Por ejemplo, lo del aseo. ¿Hasta qué edad es adecuado bañar a los niños? ¿No? ¿Hasta qué edad es adecuado limpiarles sus genitales cuando van al baño? ¿No? Limpiarles su rabito, limpiarles, ¿no? ¿Hasta qué momento es adecuado? Y si se fija, nos vamos dando cuenta por la cantidad de conciencia que va adquiriendo el niño con el tiempo o la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nos vamos dando cuenta de que no es que no lo puedan hacer, sino de que ya hay un cierto gusto con que alguien más lo haga, ¿no? Y uno puede decir, ay, claro, es que se deja chiquear. No, no es un chiqueo, sino que tiene que ver con el contacto que se está teniendo, con cómo es algo que también despierta un cierto placer y que a los niños se les está educando en ese sentido. Y si nosotros seguimos haciéndolo con los niños, ¿qué es lo que les estamos enseñando? ¿No? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo es que se va haciendo una relación con un adulto? ¿En dónde queda el pudor? ¿Dónde está lo privado de sus genitales? Si nosotros no ponemos ese tipo de límites, evidentemente que esto se va a descarriar, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que le decimos, yo ya no te puedo bañar porque ya eres una niña grande, porque ya eres un niño grande, lo vas a tener que hacer tú, ¿no? Y tal vez nosotros estamos afuera, ya te lavaste tal, sí, ya te lavaste tal cosa, pero no estamos viendo, no estamos siendo parte de eso, ¿no? Todavía los vamos a ayudar, pues son pequeñitos, pero esto fíjese cómo va generando ese espacio en el que el niño dice, esto es mío, ¿no? Esto nadie me debería tocar, ni mis padres, ¿no? Solamente alguien que yo quiera. Y de ahí se va haciendo todo un concepto alrededor de la sexualidad y de las partes privadas. ¿Qué pasa con eso de bañarnos en grupo, no? Con estas ideas de repente que van teniendo las personas de que la desnudez no es algo de qué avergonzarse. No es nada de qué avergonzarse la desnudez, pero no es una cosa para hacer en público, ¿no? ¿Por qué? Justamente por este tipo de cosas, por las limitantes que se van teniendo, por cómo se va manejando el deseo sexual alrededor de ese tipo de circunstancias. Y también en cómo esto va teniendo una repercusión con la ley. Porque fíjese, todas estas cosas que vamos haciendo, y esto es así como lo fundamental que podríamos hablar y que vamos a continuar hablando en el siguiente video, es por qué hay personas que se apegan a la ley y hay personas que no se apegan a la ley. Ahorita hemos estado hablando sobre todos los momentos que nos van a dar ese fundamento
para estructurarnos mentalmente, para poder ser parte de la sociedad, que ese es el punto, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo en casa? ¿No? En casa estamos educando personas para que sean una parte funcional de la sociedad, para que puedan ser felices alrededor de los demás, para que puedan realizar sus sueños. ¿Pero cómo? Siendo parte de la sociedad, siguiendo lineamientos, ¿no? Estructurándose de una manera que les permita crecer dentro del mundo. Pero todo esto tiene que ver con acatar las normas, con asumir la ley, con asumir la castración, como se dice dentro de la teoría psicoanalítica. Si nosotros no vamos haciendo esto, ahí es en donde van a empezar los conflictos. Si nosotros no vamos asumiendo estos límites cuando somos pequeños, si no se nos va dando con tal de que nosotros no nos molestemos, porque evidentemente, ¿no?, al niño que se le dice ya no te voy a bañar, ya no te voy a limpiar tu colita, nos va a hacer un berrinche y nos va a decir que ya no nos quiere y lo demás. Pero justamente ahí está el problema. Fíjese cómo todas estas cosas que nosotros les pedimos hacer a los niños y que a nosotros se nos pidió que hiciéramos cuando éramos pequeños, si le fue bien, ¿no?, si le tuvieron cuidado y atención, van con una condicionante. No es nada más por mi bien en un primer momento. ¿Por qué? Porque de niño uno no lo entiende, ¿no? Uno no tiene la capacidad, la abstracción para entender todo lo que se está haciendo, ¿no? Y muchas veces los padres tampoco tienen ni idea de lo que está sucediendo en la cabeza del niño, ¿no? Seamos muy sinceros. Acá lo que nosotros vamos a tener como moneda de cambio es, si tú sigues estos lineamientos, si tú haces lo que yo te pido, vas a ser querido por mí, vas a ser querido por la familia, vas a ser querido por tus maestros, por tus compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque todos gustamos de una persona que se preocupa por los demás, pero ahí también se nos empieza a pasar la mano, ¿no? Hay momentos, hay situaciones dentro de casa en donde la idea no es hacer a estas personas felices, sino hacer esclavos o hacer personas obedientes o hacer sirvientes para nosotros, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la obediencia, no con una conceptualización moral de lo que está sucediendo. Entonces, si se fija, es una situación muy complicada, porque por un lado nos podemos quedar ahorcados, ¿no?, sintiendo que nosotros no podemos hacer nada, que estamos desvalidos en el mundo, y por otro lado se puede hacer un berrinche en la ausencia de todas estas autoridades, de todas estas figuras que nos dan límites, en decir, yo soy mi propio jefe y a mí nadie me va a parar y el más importante en este mundo soy yo y lo único que importa es mi bienestar y mi placer, y ahí justamente es en donde tenemos a los criminales. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo, es el gusto de dañar a los demás, el gusto y la practicidad de hacer lo que a mí me venga mejor, no importando el bienestar de los otros. Y esas son personas que nosotros vamos acabando alejando de nuestra sociedad, ¿no?, guardando en cajas. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta dónde viene la raíz de estos problemas de autoridad. Pero continuaremos con este tema en el siguiente video. Como usted ya lo está viendo, es un tema bastante complejo. Vamos a pensar un poquito más en situaciones adultas en el siguiente video. Recuerden que tenemos programas los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Si le gustó el video, déjenos un like, suscríbase si aún no se ha suscrito, por favor. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.